El siguiente trabajo corresponde a Viviana López, Clenis Mora, Kelly Torres y Maybrit Martínez. Buen día. Nuestra propuesta de investigación es sobre maltrato infantil. Nuestra pregunta de investigación será ¿cuántos niños y niñas son maltratados física y psicológicamente por sus padres en Y yo les voy Colombia? a mostrar como tal la descripción del problema. El Ministerio de Salud realizó una encuesta a niños y niñas en Colombia en la cual determinó que el 41% de ellos han sufrido algún tipo de abuso físico, psicológico o sexual por parte de sus cuidadores. ¿Los cuidadores quiénes son? Los padres, familiares cercanos a ellos, casi que es las personas que se encuentran en su entorno. Dependiendo de esta encuesta, se encontró que el 37,5% de los niños hombres sufren algún tipo de maltrato físico y el 26,5% de niñas en el país pues sufren maltrato físico, es decir que los niños hombres son más afectados en este tema. Por otro lado, el maltrato psicológico, encontramos que el 21% de las niñas son las que sufren este tipo de abuso y los niños lo sufren en una pues cifra mucho más baja que es el 9,5%, pero es un tema que sigue persistente en la sociedad. Entre tanto, pues si bien no hay como un estándar universal o unas reglas exactas para que los padres cuiden a sus hijos, les den un buen ejemplo y los críen, pues ellos con el fin de buscar como tal disciplina, crearles como el tema a sus hijos, pues lo pierden un poco en el camino. Y de allí, pues a que se llega al tema de cosas que son inaceptables como castigos que no merecen los menores y también pues se hace una vulneración de los derechos humanos y los derechos que tienen los niños además. Entonces, pues es un tema que se vuelve inaceptable ante la sociedad. También hablamos acerca del abuso psicológico emocional, que es aquel que puede hacer sentir mal al menor, pues este no lleva acciones como tal que sean físicas como los golpes, pero bien sí lleva palabras que pueden herir al menor, decirle que es un inútil a un niño, pues eso genera algún trauma psicológico, algún factor emocional que dentro de su ser esto lo puede llevar a que el menor se cause daño, eh, a muchas circunstancias. También digamos que en esta categoría no se incluye el tema del maltrato físico ni el abuso sexual, que ya son otros temas un poco más fuertes, pero sí es como la inicial, donde empieza el problema para los menores, ¿listo? De esta forma, pues puede ser definido como un conjunto de actos que son y obstaculizan el proceso de crianza, son inaceptables, ¿listo? Ejemplo pues del AP que se llama abuso pues psicológico o emocional, es menospreciar, humillar a los niños, amenazar, quitarles pues cosas que son valiosas emocionalmente para ellos. Ya hay otro tema que es un poco más llevado hacia el tema del maltrato físico, que es el tema de atarlos de pies, de manos. Eh, digamos que esto es un problema que de verdad afecta como tal psicológicamente a los menores y el maltrato infantil pues es la principal causa de denuncia que recibe el ICBF al año. A lo largo de este último año se han incrementado como tal eh, el llamado de los niños pues por pedir que sus derechos sean respetados y hace parte de violencia intrafamiliar. De esta manera lo registra el Instituto Nacional de Medicina Legal, que ya tiene que ver con el maltrato físico, que ya llega hasta la muerte de los menores, y pues ciencia forense. ¿Listo? Entonces aquí está como tal la descripción del problema muy global. Espero les haya. Hola, mi nombre es Viviana López Zúñiga y en este momento me voy a poner a explicar sobre los objetivos generales y objetivos específicos que nos corresponde para nuestro trabajo de proyecto de investigación, que está basado en el maltrato infantil en Colombia. Objetivo general.
es sensibilizar a los padres de familia y a la comunidad, quienes son los principales involucrados en los temas de fortalecimiento con la prevención del maltrato infantil, donde lo vamos a reforzar con prácticas de respeto hacia los derechos de los niños y las niñas. Objetivos específicos: socializar técnicas para resolver los conflictos dentro del ámbito familiar. Segundo, adquirir conocimiento para la protección de infancia y evitar la incidencia del maltrato infantil. Tercer objetivo, analizar e interpretar las consecuencias del maltrato infantil en el desarrollo socioafectivo de los niños y niñas. Y por último, aprender a reconocer y evitar y controlar las situaciones de riesgo del maltrato y abuso de los niños y niñas. Con este objetivo nosotros pretendemos es concientizar a cada comunidad y padre de familia para evitar el maltrato hacia los niños, porque a veces sin querer, con un gesto, con una palabra, estamos ocasionando y dañando a un niño, una niña, porque a veces son involuntarios. En nuestro marco teórico abordaremos 4 postulados importantes que darán peso a nuestra pregunta de investigación. En el primer postulado encontramos el maltrato infantil entre el castigo y la agresividad. Esta fue una investigación hecha por Yolanda López, profesora de la Universidad Nacional de la Facultad de Ciencias Sociales. En su investigación, ella toca un punto clave y es el castigo que se ejerce por los padres a los menores. A pesar de la evolución que se ha tenido a través de los años, el castigo no deja de ser castigo y los padres no dejan de exculparse de el daño y la reiteración del mismo. Según las explicaciones dadas en la investigación de la profesora Yolanda, por la psicología, la antropología y la sociología encuentran 3 causas principales del maltrato a los menores. La primera causa sigue siendo a través de los años la extrema pobreza que se vive en el país. La segunda causa es la cultura que rodea al niño y los familiares agresivos. Cuando hablamos de la cultura que rodea al niño, citaré un ejemplo de talla mundial donde se ve que en países como Asia, Oriente Medio y África aún se practica la mutilación genital femenina. Si bien sabemos, esto viene siendo un acto ilegal y viene siendo maltrato físico y psicológico al menor, pero como es cultura, para ellos no sale de ser simplemente cultura. En nuestra segunda investigación tomamos un artículo de la Revista para la Investigación de la Educación y el Desarrollo titulada El impacto psicológico del menor. En él nos muestra cómo afecta directamente en el desenvolvimiento de las tareas evolutivas del niño. ¿Cuáles son estas tareas? Son las sociocognitivas, las emocionales y las conductuales. La investigación de Tavares, el castigo a través de los ojos de los niños, es nuestro tercer postulado. La autora delimitó 2 grupos para esta investigación. El primero fue niños y niñas preadolescentes de un sector socioeconómico medio alto y el segundo, niños y niñas preadolescentes de un sector socioeconómico medio bajo. ¿Qué buscaba ella en la investigación? Hacer encuestas a los niños de cómo eran los castigos pronunciados por sus padres. ¿Qué concluyó? En los 2 grupos socioeconómicos se mostró que el castigo físico a través de los años sigue predominando en el sector socioeconómico bajo. Con esto no quiere decir que no exista en el sector socioeconómico alto, simplemente es menor a el socioeconómico medio bajo. En las categorías encontradas en la investigación de Tavares sobre los tipos de castigos se encontraron 2. En la primera, golpear o pegarle al niño con algo. En la segunda, pegar o lanzar cosas. Los propios niños citaron objetos con los cuales sus padres los golpean como tablas, bates, cremalleras, cables, pringamosa, látigo, rejos, cuerdas. Incluso otros dijeron
platos, piedras, ollas y también han llegado a ser zambullidos las cabezas dentro de las albercas. Ambos grupos señalaron rechazo, encierro, ausencia de caricias, indiferencias ante sus necesidades afectivas, tratos denigrantes. Esto como práctica limita al menor a una interacción social. El maltrato infantil es un tema amplio de abordar. Según la Defensoría del Pueblo en 1994, hizo una clasificación de 9 tipos de maltrato. Encontramos el maltrato físico, el psicológico o emocional, negligencia o descuido, abuso sexual, síndrome de bebé zarandeado, maltrato de niño en gestación, síndrome de Munchausen, niños y niñas adolescentes trabajadores y negligencia o descuido. En nuestra propuesta de investigación abordaremos 2 tipos de maltrato, el maltrato físico y el psicológico o emocional. Según la Organización Mundial de la Salud, el maltrato infantil abarca todas las malas formas de tratos físicos, psicológicos, abuso sexual, descuido, negligencia, explotación comercial o con otros fines que originen daño real o potencial al menor. Diseño de investigación. El diseño es un modo, manera o forma de realizar algo sistemática, organizada y o estructurada, donde hace referencia a una técnica o conjunto de tareas a desarrollar. El diseño de la presente investigación es experimental cualitativo y de corte transversal, porque recogerá datos en Colombia. En la presente investigación, la población estará constituida por los niños y niñas. Técnicas de recolección de datos. La encuesta, por ser un estudio observacional en el cual el investigador buscará recaudar datos por medio de un cuestionario prediseñado en el entorno. Los datos se obtendrán a partir de realizar un conjunto de preguntas dirigidos a una muestra, el cual consiste en el estudio de la población formada por niños y niñas que sufrían algún tipo de maltrato a fin de conocer su opinión. Se realizará recolección de datos. El investigador seleccionará las preguntas más convincentes de acuerdo con su entorno como instrumento base de la encuesta para obtener la información. En la gran mayoría de las investigaciones, el cuestionario es un documento formado por un conjunto de preguntas que deben estar redactadas en forma coherente y organizadas. Los instrumentos de recolección de datos se elaboran en función de sus variables, dimensiones e indicadores, resultando en consecuencia lo siguiente: A. Encuesta a niños y niñas. B. Encuesta a padres de familia. ¿Cómo se desarrollará el procedimiento? Para este proceso de recolección de datos serán los siguientes. Primero, seleccionar la población y la muestra. Segundo, definir las técnicas de recolección de datos. Tercero, diseño del mecanismo de datos. Y cuarto, recoger la información. Justificación. La justificación la basamos nosotros a través de la Fundación Aldeas SOS en Colombia, puesto que él publicó en una entrevista o en un diario de la semana en el marco Día Internacional sobre el Maltrato Infantil, donde detalla con estadísticas toda la parte del maltrato infantil en Colombia. Ellos nos dan unos datos aproximados, puesto que no nos da un dato total, porque sabemos que casi un 30% son los que denuncian estos casos, el otro 70% es el que no denuncia dichos casos. No podemos tener, como estamos diciendo, unas cifras exactas aquí, pero lo que sí puedo decir es que aquí en América Latina tenemos un alto flagelo en el maltrato infantil, puesto que son de 24.000 casos por año. Sin embargo, todos los datos, como ya lo había dicho anteriormente, no son denunciados, entonces no hay una cifra exacta.